Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Agradecida por la oportunidad que nuevamente me brindan de estar hoy aquí con ustedes. Les doy a todos la más cordial bienvenida a este nuestro episodio número 7 de Comprometida conmigo. Deseo que todos de verdad se encuentren bien, que hayan tenido un buen fin de semana, que todos sus objetivos para este fin de semana se hayan alcanzado y que ya estén listos para el comienzo de una nueva semana, no solamente laboral, sino de muchas otras cosas que todos acostumbramos, ¿verdad?, a hacer. Este espacio de comprometida conmigo se ha convertido en un espacio bien bonito, un espacio que ya mucha gente espera, un espacio de reflexión y de crecimiento personal. Lo hago con mucho cariño y con mucho compromiso conmigo y con ustedes. Hoy les quiero hablar de un tema que yo estoy segura que a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros en algún momento le ha tocado muy de cerca. Es más, quién sabe si hasta en este momento tú estás pasando por eso de lo que yo voy a estar hablándoles hoy. Y no es otra cosa que el miedo al fracaso. Esa palabra que no nos gusta a veces ni decirla, que tiene una connotación tan negativa, un peso tan negativo. Pues hoy yo les voy a hablar. Buenas noches, Leslie, qué bueno que estés por aquí. Hoy yo les voy a hablar de cómo superar el miedo al fracaso. Ese miedo al fracaso es esa sensación que nos ataca muchas veces, y voy a usar esa palabra, que nos ataca cuando estamos en una situación en la que tenemos que tomar decisiones importantes o que estamos pasando por momentos que pueden transformar nuestras vidas o cuando deseamos tomar decisiones, generar unos cambios, hacer esas cosas que tanto deseamos, que tanto anhelamos, que tanto merecemos, y ese miedo de que, ¿y si no funciona? ¿Y si no sale como yo espero? Pues ese miedo al fracaso muchas veces nos impide actuar a favor nuestro. Así que antes de continuar con el tema, yo quisiera que cada uno de ustedes que me está viendo hoy se pregunte, ¿qué es el miedo? Los que están por aquí, si quieren, ustedes saben que esto es un espacio para dialogar, no necesariamente para yo hablar únicamente. Les pregunto, ¿qué es el miedo? Cuando ustedes piensan en la palabra miedo o recuerdan algún momento en el que sintieron miedo, ¿cómo ustedes definirían el miedo? Pues mira, el miedo es una emoción natural, incluso en una respuesta hasta biológica que nos protege, que nos permite estar en alerta. Es una manera que tiene nuestro cuerpo de alertarnos precisamente ante situaciones que podrían representar peligro para nosotros. La realidad es que si el miedo no existiera, si nosotros no tuviéramos la capacidad de sentir miedo, estaríamos expuestas a muchos riesgos. Claro está, hay distintos niveles de miedo. Por ejemplo, las personas que practican miedo es algo que nos paraliza. Hola Miriam, Miriam dice que miedo es algo que nos paraliza y Miriam tiene mucha razón. Ese es uno de los tipos de miedo que existen. Claro que sí, Miriam, gracias por estar aquí. Pues mira, cuando yo pienso, por ejemplo, en las personas que practican deportes extremos, y uno pensaría que esas personas no tienen miedo, pues debe haber algún nivel de miedo que los lleve a ellos a tomar ciertas precauciones, ciertos cuidados cuando van a practicar ese tipo de deporte. Así es que el miedo involucra, la verdad es que muchas cosas. El miedo es esa alarma interna que nos cuida. Así que hoy en este live yo quiero compartir con ustedes, hablar un poquito de qué es el miedo, cómo es ese miedo, cómo es ese miedo que muchas veces es necesario, pero también, como dice Miriam, puede paralizarnos y nos puede llevar a impedir el que nosotros
hagamos cosas que realmente deseamos y anhelamos por ese miedo a fracasar, a que las cosas no se den como nosotros esperamos que se den. Así es que vamos a hablar un poquito de lo que es el miedo y cómo nuestro cuerpo responde al miedo. Pues mira, en esencia, el miedo es una emoción que surge cuando nosotros percibimos una amenaza o cuando percibimos peligro. Cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cuerpo se activa y entonces genera una respuesta de luchar o huir. Buenas noches, Ibeliz. Qué bueno que estás aquí. Me alegra mucho que estés. Pues el miedo genera esa respuesta de lucho contra lo que me está generando ese miedo o doy la espalda y me voy corriendo. El miedo tiene que ver también con el estrés, pero hoy no vamos a hablar del estrés como tal, vamos a hablar del miedo, de esa respuesta. Y cuando nosotros sentimos miedo, también nosotros generamos una respuesta a nivel del cuerpo. O sea, si ustedes pueden compartir conmigo, cuando ustedes sienten miedo físicamente, ¿qué ustedes sienten? Pues hay gente que siente palpitaciones, hay gente que comienza a sudar, la respiración se agita, estamos, sí, respirando así, agitado. Así es que nos ponemos tensos. Saludos, Wanda, qué bueno que estás aquí. Tenemos casa llena aquí que en Facebook, qué bueno, qué bueno. Así es que el miedo genera ese tipo de reacción física, de reacción biológica. Todas esas respuestas físicas que nosotros tenemos están ahí porque lo que hacen es prepararnos para enfrentarnos a ese peligro a que nos estamos exponiendo o para salir huyendo de ese peligro. Miren, ¿a cuántos de los que me están viendo? Voy a hacer una pregunta que les va a dar risa, pero yo por lo menos sé de una persona que me va a entender muy bien. ¿A cuántos de los que están aquí viendo me les gustan los picapiedras? Hola Magda, qué bueno que estés por aquí. ¿A cuántos les gustan los picapiedras? Yo me declaro culpable. Yo soy súper, ultra, mega fanática de los picapiedras. ¿Y por qué yo les estoy mencionando los picapiedras hoy? Porque los picapiedras están ubicados en la edad de piedra, ¿verdad? En la edad paleolítica. En esa época, las personas, los hombres, las mujeres, vivían en cuevas. Y no eran los seres humanos nada más. Magda dice que a ella le gustan mucho los picapiedras y Belis también. Es que te digo, somos muchos, somos muchos. Pues en la época de piedra, que las personas vivían en estas cuevas, las personas, los seres humanos, compartíamos nuestro espacio con, con animales salvajes. Nuestros antepasados vivían en un entorno que estaba lleno de peligros. Peligros por los animales salvajes, peligros por las condiciones climáticas extremas que se vivía en ese momento y peligro también porque en esa época había muchas tribus. Entonces, una tribu, pues podía atacar a la otra y se tenían que defender a Leslie. Ay, mira, podemos hacer un toro picapiedra. Pues qué chévere. Pues en la época de piedra, el miedo era ese mecanismo de supervivencia. Era lo que activaba el cuerpo para que los seres humanos se defendieran y que estuvieran siempre en un estado de alerta cuando podían haber animales salvajes cerca, cuando las condiciones climáticas eran fuertes. Entonces, ese miedo que los llevaba a estar en un estado de alerta, lo que hacía era que subía ¿qué? La adrenalina, adrenalina, ¿ok? Cuando subía la adrenalina, discúlpenme, la frecuencia cardíaca aumentaba, la respiración se agitaba y todo eso lo que hacía era preparar el cuerpo para escapar o enfrentarse a lo que venía. Gracias a esa respuesta que provocaba el miedo, ¿qué sucedía? Que nuestros antepasados
pudieron reaccionar a todas estas situaciones de vida o muerte a las que se enfrentaban y qué hacían, o salían corriendo más rápido porque mira, tengo tiempo, me puedo ir, o decidían, ya estoy muy tarde, me voy a quedar aquí y voy a luchar para defenderme. Esa es la importancia del miedo. Así es que esta capacidad de que el miedo generara esas reacciones fue vital para que nosotros como especie al día de hoy existamos. Miren qué importante, y muchas veces, y voy a usar una palabra tal vez un poquito fuerte, muchas veces se demoniza lo que es el miedo, cuando la realidad es que el miedo está ahí para protegernos, para que nuestro cuerpo se active y diga, tengo que estar en alerta, tengo que estar pendiente porque me tengo que cuidar y me voy a cuidar o enfrentando o huyendo. Así que para que ustedes vean cuán importante es el miedo. Y aún si en nuestros tiempos modernos la respuesta del miedo no siempre responde a asuntos de cuestiones de vida o muerte, y digo no siempre porque sí hay esos momentos, la realidad es, Frances Domínguez, qué bueno, Frances, que estás aquí, qué bueno. La realidad es que el miedo sigue siendo hoy en día un indicador de que tenemos que prepararnos y que tenemos que actuar ante cosas desconocidas o ante cosas inciertas. Y es por eso que el miedo puede ser tu principal aliado cuando tú quieras alcanzar metas, pero también puede ser, como dijo Miriam, ese miedo que te paraliza y no te permite moverte y lo que hace es que te estanca. Buenas noches, Erika, me encanta, tenemos full house hoy, qué bueno. Gracias por estar, gracias a todas por estar aquí. Así es que, ya lo vimos, el miedo puede ser nuestro aliado. El miedo puede ser nuestro cómplice incluso, porque nos ayuda a reaccionar rápido. Nos ayuda a que nos protejamos de cualquier daño. Pero hay una realidad. Muchas veces, hola nena, muchas veces nosotros sentimos miedo y ese miedo responde a cosas que ni siquiera son reales, a cosas que no han sucedido. Y el miedo al fracaso tiene que ver con eso. El miedo al fracaso con lo que tiene que ver es con ese resultado que tú anhelas y que tú deseas, pero generas ese miedo porque piensas, ¿y si no sucede? Así es que tenemos que tener mucho cuidado cuando sentimos miedo por cosas que no son reales, por cosas que no sabemos si van a suceder o si no van a suceder. Tenemos que tener mucho cuidado cuando sentimos miedo al enfrentarnos a momentos en los que tenemos que tomar decisiones que, mira, van a proteger, van a cambiar nuestra vida, decisiones que van a transformar nuestra vida. Y es bien importante distinguir ese miedo porque cuando se trata de cambiar nuestra vida, de transformar nuestra vida, si dejamos que el miedo nos controle, entonces estamos dándole paso al miedo que paraliza. Y por eso es que es bien importante entender qué es el miedo, en qué consiste y para qué existe. Así que ya habla un poco de esa distinción entre lo que es el miedo que nos cuida versus el miedo que nos paraliza. El miedo que nos cuida, ya sabemos que es ese el que nos permite estar en alerta. Por ejemplo, tú vas en tu carro, es de noche. Hola, Mili. Tú vas en tu carro, es de noche, se te daña el carro en una calle oscura. Miras tu teléfono y no tienes señal y necesitas bajarte del vehículo para caminar a ver si puedes llegar a algún lugar en el que tú puedas pedir ayuda. Y te vas
caminando. Y si tú te vas caminando en esa calle oscura y tú escuchas pasos detrás de ti, ¿qué va a suceder? Vas a tener, Carmen González, hola Carmen, dice que muere. Eso pudiera ser una reacción, pero aquí lo que buscamos es protegernos. Lo que buscamos es cuidarnos. Hola, Concha Dames, ¿cómo estás? Tengo a Diluani también aquí que se está uniendo por Instagram. Gracias por estar aquí. Así es que cuando eso sucede, el miedo a qué te va a llevar, que tú aceleres el paso. A lo mejor haces así, miras para atrás a ver lo que hay, a lo mejor no es nada grave, pero en ese momento el miedo lo que va a hacer es cuidarte. El miedo lo que va a hacer es protegerte. Ese es el miedo bueno, el miedo que está ahí para ayudarte, para ser tu cómplice, para que tú sigas estando bien. Pero, ¿qué pasa cuando ese miedo aparece en situaciones que no necesariamente son peligrosas? Situaciones como, por ejemplo, tomar una decisión que puede cambiar nuestra vida. Por ejemplo, tomar la decisión de mudarte a otro país para tener una mejor calidad de vida. Porque estás viviendo una situación difícil, porque las circunstancias en el país donde estás viviendo, el lugar donde estás viviendo, no son las mejores, porque tú tienes que operar a pesar de que eso que tú no lo logras y tú entiendes que mudándote a otro lugar, tú vas a prosperar. Si tú permites que el miedo, después de haber tomado una decisión, haber hecho el análisis para tomar una decisión informada, te da miedo y tú permites que ese miedo sea el que rija el proceso de tomar la decisión, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vas a paralizar. Te vas a paralizar. Te vas a mantener estática. Vas a evitar cualquier tipo de riesgo, cualquier cambio, porque tienes miedo a lo que pueda pasar o a lo que pueda no pasar. Y ese es el miedo con el que tenemos que trabajar. Ese es el miedo al fracaso, el miedo que paraliza. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué sentimos miedo a fracasar? ¿Por qué ustedes creen, vamos, los que están aquí, por qué ustedes creen que las personas muchas veces sentimos miedo a fracasar? Vamos a ver, compartan conmigo y con el resto de la comunidad que está aquí conectada. ¿Por qué sienten miedo a fracasar? Mira, muchas veces el miedo al fracaso surge como consecuencia de experiencias previas que hemos tenido. Tú tomaste la decisión en un momento dado de emprender en un negocio, el resultado no fue el que esperabas. ¿Recuerdas cómo te sentiste? Probablemente te sentiste mal, te sentiste triste, te sentiste incapaz, la gente habló de ti, porque es que muchas veces le damos mucha importancia a lo que la gente hable de uno. Y cuando tú recuerdas eso a base de tu experiencia, cuando alguien le dice a uno cosas negativas, exactamente, exactamente, Carmen. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú tienes experiencias que has tenido esos resultados, eso te puede llevar a tener miedo al fracaso. Claro que sí. Creencias. ¿Qué me dice Magda? Porque estamos acostumbrados a estar en una zona cómoda. Dios mío, eso es brillante. Claro que sí, Magda. Claro que sí. Mucha gente tiene miedo al que dirán por la comodidad. Mis chicas están activadas hoy muy bien. El miedo al que dirán, exactamente, Miriam. La gente le tiene mucho miedo a lo que la gente pueda pensar, a sentir vergüenza ante las demás personas si las cosas no salen, a salir de esa zona cómoda, como muy bien dice Magda. Porque mira, hay un refrán por ahí que a mí no me gusta, pero que está relacionado con eso mismo de la zona cómoda. ¿Ustedes han escuchado el refrán que dice, "Es mejor malo conocido que bueno por conocer"? Que eso es un refrán terrible. Eso de lo más negativo que hay, pues tiene que ver con esto. Yo estoy en esta zona cómoda, ya yo he aprendido a desenvolverme aquí, ya yo he normalizado unas cosas. ¿Por qué yo me voy a arriesgar a hacer eso? Y si no me funciona, cuando aquí yo me sé mover. Así que trae esa zona, tus experiencias,
tu comodidad, esa zona que yo le llamo cómoda, incómoda, las creencias. Las creencias, y en un live anterior, saludo Brenda Lee, qué bueno que estés aquí. En un live anterior estuvimos hablando de las creencias limitantes. Hay creencias limitantes que lo que hacen es promover el miedo paralizante. Y yo les voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene un trabajo, que tiene un sueldo seguro, pero que ya no se siente cómoda en el trabajo, ya le cuesta levantarse por las mañanas y desea emprender en lo que le apasiona, en lo que realmente la mueve. Pero esa creencia limitante de que no te arriesgues porque por lo menos tienes trabajo, por lo menos tienes un sueldo seguro, te genera ese miedo. Y si yo dejo esto seguro, porque por lo menos aunque no me gusta, aunque me está haciendo mal, tengo los chavitos los 15 y los 30 y si me voy allá a aventurar. Y ese miedo se genera desde una creencia limitante, que me dice Magda aquí, una comodidad que muchas veces hace daño. Ese refrán se usa mucho, pero está completamente errado. Aprendiendo a moverme. Muy bien, Magda, y tú eres una luchadora, tú eres una luchadora. Ese refrán está bien errado. Oye, se me ocurre que podemos hacer un live de esos mismos refranes que son parte de nuestra cultura popular, pero que realmente hacen mucho daño y tienen que ver con esas creencias limitantes. Apúntenlo por ahí, que ese live lo vamos a hacer. La forma en que nos han criado, la forma, la educación que hemos recibido, todas esas cosas pueden generar ese miedo al fracaso. La realidad es que tus experiencias, tus creencias limitantes, la forma en que te han criado, el permanecer en esa zona cómoda, incómoda, lo que hace es relacionarnos de una manera tóxica con lo que es el fracaso. Y la realidad es, queridas mías, que el fracaso no es otra cosa que un paso más dentro de ese camino que todas nosotras hacemos o debemos hacer si no lo estamos haciendo para alcanzar la excelencia. No la perfección, la excelencia. Así que fracasar, al igual que cometer errores, es parte del proceso. Cuando nosotros estamos a punto de hacer algo que puede cambiar nuestra vida, el miedo se presenta precisamente por lo que dijo Marta, porque salir de esa zona cómoda, incómoda, genera miedo, pero lo que más genera es incomodidad. ¿Por qué yo me voy a salir de este trabajo que llevo yo no sé cuánto tiempo haciéndolo, que me genera un ingreso, aunque ya no me gusta, me cuesta levantarle por las mañanas y me tiene con un mal humor terrible, pero ¿por qué yo me voy a salir de esto si ya yo me sé desenvolver en esto para arriesgarme en algo que yo no sé cómo va a funcionar? ¿Por qué yo me voy a ir, voy a dejar esta relación que ya no produce nada positivo en mi vida? ¿Por qué yo me voy a ir de aquí? Y ahí donde aplica el refrán, es bueno, malo conocido, bueno por conocer, para arriesgarme a conocer a otra persona que es capaz de que me trate igual o peor. Esa es la relación tóxica que hemos desarrollado con el fracaso. Y todo tiene que ver porque en algún momento dado, nosotros nos pasó algo, un resultado así que nosotros esperamos. Pero no tiene fracaso. Eso es todo. Cuando el resultado de algo no es el que tú esperabas. No es esta tragedia, no es este drama, es que el resultado no era el que tú esperabas. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad, en una cultura donde se ha demonizado el fracaso, donde el fallar es algo terrible, porque si tú fallaste, tú no sirves. ¿Y tú sabes qué es lo peor de esto? Que nosotros nos convencemos, no, si no funcionó, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos buscando opciones alternativas, pero al final del día, cuando tenemos que tomar las acciones definitivas, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nos dominó el miedo al fracaso. La realidad es que le tenemos pánico a fallar.
Le tenemos pánico a que las cosas no salgan como nosotros deseamos. Le tenemos pánico porque tememos que nos enjuicien, que nos señalen, que digan, tú ves, yo sabía que tú no lo ibas a poder hacer. Y tanto que molesta eso, ¿verdad? Le tememos a la vergüenza, le tememos al hecho de que si las cosas no son como yo esperaba, el resultado no es el que yo deseaba, nos rechacen, piensen menos de nosotros. Y eso es lo que sucede con el fracaso. Y eso es lo que genera esos miedos a fracasar. La realidad es que el fracaso no significa el fin de tu vida. Decir, pues llegué al tope, esto era y aquí no hay más nada que buscar. El fracaso no es una etiqueta. Las cosas no se salen como tú esperabas, tú no te tienes que decir, "Eso no se va". Lo he escuchado gente que lo dicen de ellos mismos, pero también lo dicen de otros. Es un fracasado porque ha hecho una, dos, tres cosas y no le salieron. Por eso es un fracasado, pero lo sigue intentando. Pero se suele etiquetar a la persona que no tiene el resultado deseado. La realidad es que hay algo que tú debes entender, que si hay algo que tú puedes llevar hoy, de este lado, es esta frase. No existe el fracaso, solo existen resultados. Repitan conmigo, no existe el fracaso, solo existen resultados. Las palabras son poderosas, gente. Las palabras son bien poderosas. Cuando algo no te salga como tú esperabas, no digas fracasé. Tú lo que vas a decir es, este no era el resultado que yo esperaba. El fracaso es una cosa maravillosa, y voy a siempre utilizar la palabra fracaso porque es como, ¿verdad?, lo identifiquemos. Pero el fracaso tiene una cosa maravillosa, y es que el fracaso es un maestro. Si tú tuviste un fracaso, entiéndase, un resultado que no era el esperado, la realidad es que de lo que se trata es que tú has descubierto una manera de cómo no hacer las cosas para obtener ese resultado que tú deseas. Así que si tú no ves desde esta perspectiva, el fracaso no es algo malo. El fracaso no es un obstáculo. Por el contrario, el fracaso se convierte en un maestro. Y es lo que tienes que hacer es cambiar el chip. No ver el fracaso como algo definitivo, como algo que te define, sino verlo como una oportunidad de seguir hacia adelante, entendiendo y sabiendo que eso que te llevó a un resultado distinto al que tú esperabas, no lo puedes seguir haciendo. Así es que vamos a empezar a cambiar esa mentalidad respecto a lo que es el fracaso. Vamos a comenzar a cortar esa relación tóxica con lo que son los resultados no deseados y vamos a empezar a verlos como una oportunidad de aprendizaje y de entender que esto que provocó, porque obviamente si tú no tuviste el resultado deseado, tú te vas a sentar a hacer un análisis para ver qué fue lo que pasó, qué hice o qué no hice que me llevó a un resultado distinto al que yo esperaba. Y cuando tú haces ese análisis y lo logras identificar, ¿qué pasó? Que el fracaso se ha convertido en tu aliado. Y es por eso que no debemos tener miedo. Esa es la razón por la que no debemos tener miedo. Así es que el fracaso no es un obstáculo. El fracaso te permite tener una oportunidad de aprendizaje. Y eso para mí es bien importante que ustedes se lo lleven hoy. Que el fracaso no existe, lo que existen son resultados y que eso que llamamos fracaso realmente no es un obstáculo,
Por el contrario, es un maestro, es un instrumento que la vida nos presenta para aprender a cómo no hacer las cosas. ¿Qué les parece eso? Déjenme por ahí por los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese cambio de mentalidad que nos va a aportar muchísimas cosas positivas a nuestra vida? Ahora ustedes dirán, sí, Dacia, está chévere todo lo que tú estás diciendo, nice, cool, pero ¿cómo podemos cambiar, cómo podemos transformar ese miedo que nos provoca el pensar en que podemos fracasar y podemos utilizar entonces lo que pudiera suceder, que no es el resultado que esperamos, como un aliado para alcanzar nuestro objetivo? Pues yo te voy a dar ahora tres estrategias para que tú superes el miedo al fracaso. Sería el fracaso no existe, existe el resultado. Me encanta. Muy bien, esto es una frase como para apuntarla y tenerla, ¿verdad? En la nevera, en el espejo, donde tú te ves todos los días. El fracaso no existe, lo que existen son resultados. Y eso es para que ustedes vean el poder de las palabras, el poder de las palabras. Para vamos a hablar, les voy a dar tres estrategias para que ustedes puedan superar el miedo al fracaso. La primera, de lo mismo que les estoy hablando, vamos a reinterpretar el fracaso. Vamos a cambiar esa narrativa de lo que es el fracaso. ¿Ok? Si tú piensas que el fracaso es fin, caput, se acabaron las posibilidades, yo quería tener mi negocio propio, pero como lo intenté y fracasé, se acabó esto aquí. Yo soy una persona que no soy capaz, yo no sirvo. Si tú tienes esa mentalidad, hoy es el día para comenzar a cambiar la impresión que tenemos sobre lo que es el fracaso. Vamos a cambiar esa narrativa, vamos a cambiar ese diálogo interno. Deja de ver el fracaso como el final de un camino y por el contrario, empieza a verlo, como te dije, como una oportunidad de aprendizaje. Lo cierto es que cuando tú tienes una meta clara, cuando esa meta es afín a tu propósito de vida, a ese que ya tú identificaste, a tus principios y a tus valores. Si las cosas no te funcionan a la primera, no te funcionaron a la segunda, pero tú estás clara en qué es lo que tú deseas y tú quieres seguir caminando hacia allí, mira, el fracaso lo que te está ayudando es a decirte por aquí no es, vamos a intentarlo ahora por acá. Así que vamos a empezar a cambiar esa narrativa. La realidad es que si tú tuviste un fracaso, tuviste dos, tuviste tres, tú no eres incompetente. Tú eres una persona luchadora que está clara en sus objetivos, que está clara en lo que quiere y que está aprendiendo de eso para no seguir por el camino que iba y buscar el camino que es el correcto. Yo les voy a dar un ejemplo que para mí es más típico de esto del fracaso. Ustedes saben lo que es una bombilla, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una bombilla. Una bombilla es esencial en nuestras vidas porque es a través de ella que nosotros tenemos luz. Yo tengo luz aquí porque tengo mis lámparas prendidas y ellas tienen sus bombillas. Tomás Alva Edison fue el que descubrió esta maravilla que nos permite tener luz en la oscuridad. Se dice que Tomás Alva Edison intentó más de 1000 veces, no una, no dos, no tres, no 100, más de 1000 veces inventar la bombilla hasta que finalmente lo hizo. No se quitó, y gracias a que no se quitó, hoy podemos disfrutar de luz cuando nuestro entorno está oscuro. Y Thomas Alva Edison tiene una frase muy famosa, que es la siguiente y se la quiero leer. No fracasé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Se la voy a repetir. Esta es la noche de las frases hoy. No fracasé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una bombilla. Así que siguiendo la línea
de Thomas Alva Edison, si ya tú identificaste tu bombilla, tu meta, sigue firme, sigue con tu plan. Y si las cosas no salen como tú esperabas, si el resultado es distinto, ya tú vas a saber que esa manera no era, pero no te quites. Más de 1000 intentos hasta que finalmente se inventó la bombilla. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Yo las voy a invitar a ustedes a que ustedes piensen, ya después que terminemos el live. Ustedes saben que uno de mis propósitos de hacer este live los domingos es que tengamos un tema para reflexionar durante la semana. Así que yo las voy a invitar a que ustedes piensen por un momento qué intentos ustedes han hecho en sus vidas, qué cosas quisieron alcanzar que no lo lograron, que fracasaron, que les causó dolor, que les causó pesar. Pero les voy a invitar a que las vean con un enfoque distinto. En vez de enfocarse en lo negativo, y lo negativo es que no lo lograste, identifica por lo menos una cosita, una, que tú aprendiste de esa experiencia. Y yo te puedo asegurar que la vas a encontrar, la vas a encontrar. Así que esa es la primera estrategia que tengo para ti. Reinterpreta lo que es el fracaso. Y esto te va a ir cambiando la mentalidad. La segunda, y esta a mí me encanta, y esta yo la he practicado por la mayor, que me dice Brenda, y me encanta, podemos fallar en alcanzar nuestras bombillas. Exactamente, exactamente. Utilicen esa metáfora, recuerden eso, recuerden eso. La segunda estrategia, van a enfrentar el peor escenario posible. Mira, a lo largo de mi vida, yo he utilizado mucho esa estrategia y todavía al día de hoy, muchas veces la utilizo. Asimismo, la asignación, muchas veces la utilizo. Mira, la realidad es que el miedo al fracaso responde a la incertidumbre. Cuando tú vas a emprender, cuando tú tomas la decisión de hacer algo diferente, tú tienes que llevar dos bolsos, ¿verdad? El de las cosas salieron chévere, que bueno, pero también el de las que no salieron como yo esperaba. Eso es lo primero, ¿verdad? Cuando tú vayas a hacer algo, cuando tengas que tomar una decisión, yo te voy a invitar a que tú te imagines el peor escenario posible. Quieres un empleo nuevo y tienes una entrevista de empleo. ¿Cuál es el fracaso? ¿Cuál es el posible fracaso ahí? De que no te den el empleo, que no te den el empleo. Y te da un miedo tan grande que tú llegas hasta a pensar, voy a llamar y voy a cancelar la entrevista, porque si no, y si no, no me dan el empleo. Pues, ¿qué tú puedes hacer? Imagina el peor de los escenarios. Imagina el peor de los escenarios. ¿Qué es lo que puede, qué es lo peor que puede pasar? Tengo por aquí a Yasmín y tengo a Pati Saavedra. Hola, saludos, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En eso que tú quieres hacer, le puse de ejemplo una entrevista de trabajo para adquirir un empleo, pero puede ser cualquier cosa. Ya tú te estás imaginando el peor escenario, la película, que estoy segura que todas aquí nos hacemos la película. Estoy segura que todas aquí nos hacemos la película. Ya te imaginaste el escenario, tienes la película de lo peor que puede pasar. Pero entonces yo te voy a decir que le añada algo más. Imagínate cómo tú vas a sobrellevar eso, que es lo peor que pudiera pasar en relación a lo que tú deseas alcanzar. ¿Tú sabes por qué esto es bueno? Porque ya tú estás de antemano preparándote, sabiendo cómo tú vas a responder en caso de que el peor de los escenarios se dé. No hay nada mejor que estar preparado antes de, y yo les tengo que decir que en mi caso muy particular, a mí me ha funcionado muchas veces esta técnica. Yo les puedo dar, por ejemplo, cuando yo cogí mi reválida de leyes la primera vez. Cuando uno quiere ser abogado, el coger la reválida es el cuco más grande del mundo y no pasar la reválida
Es como que, Dios mío, tanto tiempo, tanto dinero, ¿qué va a pensar la gente de mí? Uno piensa por todas esas cosas. Y la primera vez que yo cogí la reválida, que no la pasé, no la pasé, yo me preparé de antemano. Y yo me imaginaba incluso viendo a compañeros míos que sí la habían pasado, yo no habiéndola pasado, cómo yo iba a responder. Y recuerdo que una de las cosas que yo me imaginaba era, bueno, si yo no paso la reválida, después del ataque de llanto que me va a dar, porque aquí no estamos negando nada, ¿verdad? Que estamos hablando dentro de un marco de realidad, yo voy a ir a celebrar con los que sí la hayan pasado. ¿Y saben qué? Así mismo lo hice. Así mismo lo hice. Y después hice un análisis de qué fue lo que me pudo haber llevado a no pasar la reválida en ese momento. Y yo descubrí, gracias a que yo enfrenté el peor escenario en mi imaginación, yo descubrí que yo había tomado la reválida muy pronto después de haberme graduado, habiendo pasado por unas situaciones personales muy intensas, que no me permitieron prepararme adecuadamente. Y eso me llevó a tomar unas decisiones y bueno, cuando la cogí la segunda vez, la pasé. Muy bien. ¿Vieron lo importante de esta estrategia? Así que yo las voy a invitar a que cuando ustedes tengan que tomar una decisión, vaya a haber algún cambio en sus vidas, ustedes lo que hagan sea cerrar sus ojitos e imaginar ese peor escenario, que es lo que les causa el miedo, qué es lo que les causa el miedo. Y entonces prepárense, si esto fuera lo que pasara, ¿cómo yo lo manejaría? Al tú sentirte ya preparada, ese nivel de miedo va a bajar. Tercera estrategia para superar el miedo al fracaso: hacer las cosas a pesar del miedo. Y yo estoy segura que todas ustedes han escuchado esto antes. Hazlo con miedo, pero hazlo. Y saben que esa es la mejor estrategia que yo les puedo dar a ustedes. La realidad es que la única manera de vencer al miedo que paraliza es tomando acción. Es la única manera, porque el miedo por sí solo no desaparece, porque ya yo les dije a ustedes que el miedo es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que nos mantiene en alerta para protegernos. Así que el miedo siempre va a estar ahí, el miedo siempre va a estar ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú haces las cosas con miedo, en la medida que tú vas actuando, el miedo se va perdiendo. Porque como regla general, las cosas no son tan malas como uno se creía que era. Y tengo por aquí a mi amigo Israel Morales. Qué bueno que estés aquí. Gracias por estar. Así es que, ¿sabes qué? ¿Tienes miedo? Hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Da ese primer paso más importante. No lo dejes para después. No lo dejes para después. Confía en ti y aún con miedo, hazlo. Tú vas a ver cómo esas cosas que tú vayas haciendo te van a acercar a tu objetivo. Empiezas hoy, ahora, cuando terminemos este live, observa, piensa en esas cosas que tú has estado postergando por miedo al fracaso, o esas cosas que no has vuelto a intentar porque en algún momento lo intentaste y no salió el resultado que te esperaba. Siéntate, organízate, crea un plan y da ese primer paso, aunque tengas miedo, que tú vas a ver que en la medida que te vayas moviendo, el miedo se va a ir disipando. Es la mejor estrategia que te puedo dar. Así que ya para terminar, ya estamos a punto de concluir. ¿Qué es importante de que tú te lleves hoy? El miedo no es tu enemigo, no lo es. El miedo es una respuesta emocional completamente natural que lo que hace es mantenerte en un estado de alerta para protegerte, para cuidarte. Eso es lo primero que nos vamos a llevar de aquí. Segundo,
Existe el miedo que te cuida y te protege, pero también existe el que te paraliza. Y a ese es al que tenemos que atacar, que decirle, no, mijo, no, no, mijo, no. Sabemos que el fracaso no es otra cosa que un resultado. Sabemos que el fracaso no es otra cosa que un resultado. Recuerda, no existe el fracaso, existen resultados. Y eso para mí sería lo más importante que ustedes se llevaran hoy de este live. ¿Qué me dice Miriam? Miren lo que Miriam dice que es tan importante. Es mejor hacerlo primero que arrepentirte de no haberlo hecho. Y eso es bien cierto. Y esto puede ser tema para otro día, pero hay un libro bien hermoso que es de esta enfermera que tiene enfermedades de cuidados paliativos y ella habla de las 5 cosas que las personas se arrepienten cuando están en su lecho de muerte. Y una de ellas es eso que dice Mili, que hubiesen deseado no haber tenido miedo para hacer esas cosas que verdaderamente deseaban hacer. Gracias Mili por esa aportación. Así es que, antes de terminar, yo les voy a dejar con 2 preguntitas. Ustedes saben que yo siempre tengo 2 preguntas para darles la oportunidad de reflexionar en la semana sobre el tema del que estamos hablando. Y estas son las 2 preguntas que yo les voy a dejar a ustedes hoy. ¿Qué oportunidades has dejado pasar por miedo al fracaso? ¿Y qué harías diferente si no tuvieras ese miedo? ¿Qué oportunidades has dejado pasar por miedo al fracaso? ¿Y qué harías diferente si no tuvieras ese miedo? Y la segunda pregunta, ¿cómo cambiaría tu vida si vieras el fracaso como un paso necesario para alcanzar el éxito? ¿Cómo cambiaría tu vida si vieras el fracaso como un paso necesario para alcanzar el éxito? Yo te invito a que reflexiones, que contestes estas preguntas, que tengas una conversación una introspección profunda contigo, a que apliques esas estrategias a esas situaciones que vas a contestar para que a partir de hoy no permitas que el miedo siga controlando tus decisiones. La realidad es que el éxito, lo que sea que tú identifiques como éxito, está, mira, al otro lado del miedo. ¿Qué me dice Manda? En proceso de muchos cambios a comenzar a aprender que el miedo no me paralice, o por lo menos repasar que el miedo no paraliza, el miedo te deja actuar positivamente. El miedo a la gaveta. Muy bien, el miedo a la gaveta, me gustó eso. Dice Magda que su vida cambiaría de la A a la Z. Pues Magda, este es el momento, a partir de ahora, este es el momento. Les doy las gracias por acompañarme en este live. Les doy las gracias por acompañarme todas las semanas. De verdad que para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, este espacio de crecimiento personal. Yo espero que el tema que tratamos hoy sea un tema que los ayude a cada uno de ustedes a transformar esa relación que tienen con el miedo, que tienen con lo que es el fracaso, para que puedan finalmente moverse, dar ese primer paso para alcanzar esas metas, para alcanzar esa vida como dice Magda, para cambiar de la A a la Z, porque ustedes merecen una vida mejor. Ustedes merecen tener la vida que realmente desean. Los espero a todos el próximo domingo a esta misma hora en Comprometida conmigo a las 7:30, donde voy a estar hablando de un tema que también es bien importante, que es cómo gestionar el tiempo de manera efectiva. Cómo gestionar el tiempo de manera efectiva. Ese es el tema para la próxima semana. Magda me dice, gracias a ti, Dacia, viera mi momento contigo. Ay, qué linda, gracias, Magda, gracias a ti por estar. Y gracias a ustedes por darse la oportunidad de compartir, de sacar este espacio para ustedes, para crecer, para reflexionar.
Y lo bonito de esto es que cuando lo hacemos en comunidad, como lo hacemos aquí, se crea una sinergia maravillosa y el resultado de este tipo de gestión es mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Así es que besos, abrazos y recuerda siempre, cuando te comprometes contigo, todo es posible. Nos vemos el próximo domingo. Se me cuidan. Bye bye.